Muy buenos días para todos los que están presentes, los que se conectaron. Bueno, pues de nuevo una vez más, el doctor Luque me hace esta invitación, la cual yo agradezco siempre mucho. La dividí en dos etapas. La primera tiene que ver con un tema que, a pesar de que lo vemos todo el tiempo, que estamos en contacto con él todo el tiempo, es difícil encontrar dónde objetivizarlo o cómo consensuar. Todos hablamos de esto o todos lo mencionamos, pero pareciera que es algo que tenemos que hablar detrás de la historia, detrás del paciente. ¿Ya? Entonces, pues lo que yo les pretendo presentar es como los consensos, lo que está en la literatura y una propuesta de cómo abordar esto. Particularmente en donde yo trabajo en la actualidad, este es al menos el 70% de lo que es mi trabajo hoy. Incluso participamos de una junta cada jueves, donde el 100% de lo que es esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta para hoy? ¿Cuáles son las terminologías que existen? Algunas propuestas de terminología. ¿Cómo identificar el sistema de banderas que tanto, por lo menos, ya usamos hoy por hoy? Nos ayuda mucho a prevenir, por lo menos, o a lo que nosotros denominamos factores de mal pronóstico de evolución a largo plazo en cirugía de columna. Todos sabemos que en cirugía de columna eh, todo puede estar bien, la cirugía verse bien, y hay algo o hay factores perioperatorios que influyen en el resultado a largo plazo. Las vamos a mencionar y algunas de las ayudas para clínicas. Bien, entonces, ¿qué términos definitivamente uno va a ver que no se van a utilizar o que la mayoría de las personas van a evitar utilizar porque nos va a generar conflictos o encuentros con el paciente? Esto no debe escribirse en la historia, que el paciente es un simulador, evidentemente no, que es un histeria de renta. Ese diagnóstico está en CIE-10, a pesar de que está ahí, se recomienda no usarse. Rentista, escribir, el paciente es un rentista, él tiene una neurosis de compensación, neurosis de renta, siniostrosis. El paciente hoy por hoy es muy fácil que él toma celular, va al Google, cuando encuentra el significado de esa palabra, es que no se está viendo la pantalla a los participantes. ¿Ahora sí? Sí. Bien, siniostrosis. ¿Cuál es la terminología que la literatura intenta proponer? Entonces, claro, como cuando hablamos del síndrome doloroso post-laminectomía, que buscan en síndrome regional y distraer un poco, entonces son unas siglas que en inicio, como todo, van a ser difíciles de memorizar. Estilo de respuesta no fidedigno. Ahora no pasa. Simulación verdadera, aunque los textos que yo revisaba lo trata de proponer como, pues yo creo que ese hace parte de un término, si simulación, ahora simulación verdadera es mucho peor. Y ERAD, que es el estilo de respuesta normal o distorsionado. Es ahorita, en esta junta que yo les comento, pues el lenguaje que utilizamos. El diagnóstico es ese, ERAD. Bueno, entonces, ¿cómo se va lo de las banderas? Entonces, esto es sustraído del libro del doctor Max Avey y del doctor Buss, en el cual él divide las banderas en rojas, azules, amarillas y negras. A grandes rasgos, rojas es lo que nos enseñan toda la vida, que buscan patologías estructurales como tumores, fracturas o patología como tal secundaria grave. Las azules son las más comunes, que son las relacionadas con compensaciones laborales, ese clásico paciente que lleva incapacitado 300, 400 y hasta 700 días. ¿Sí? Amarillas son aquellas pacientes o aquellos pacientes a los que los envuelven aspectos psicológicos, y las banderas negras son pacientes que llegan con una tutela en mano o ya iniciaron un proceso legal como tal. Lo más habitual que vemos es azul
y a veces mixturan con amarillas, ¿no? Entonces, lo clásico del sistema de banderas amarillas es aspectos familiares. Hay un cónyuge que es sobreprotector, refuerza esa condición de enfermo, hace énfasis sobre lo que le pasa. Muchas veces habla él más que el mismo paciente. El paciente, esto es muy clásico, pide constantemente que se le hagan nuevas pruebas. Las pruebas no son muy concluyentes, son casi normales, no nos dan mucha respuesta. Ningún medicamento le sirve, ningún tratamiento, ninguna terapia, nada que se intente con él. Para él es lo mismo tapentadol, oxicodona o acetaminofén, nada funciona, no baja ni uno el dolor y todo va a empeorar. Ahora, cuando uno lo confronta y le pregunta o le dice, usted está muy enfermo, él reafirma esta situación y él está muy confortable en ese rol de inválido, ¿no? Las banderas azules que tienen que ver con la situación laboral, para lo que nosotros vemos con el doctor Luque, en ILANS vemos que es muy constante de pronto los trabajadores de Transmilenio, de trabajadores de Flores, eso es muy constante para nosotros. Entonces, justo cuando empezó el trabajo, tuvo el accidente y justo empezaron los problemas para él. Los síntomas siempre van a empeorar cuando retorna a su actividad laboral. Tiene un trabajo que es monótono, con limitadas oportunidades de mejorar. El paciente también se ausenta frecuentemente en su trabajo y tiene un jefe que es exigente o inflexible o ya está chocando con un supervisor o la doctora o el doctor de salud ocupacional. El sistema de banderas negras entonces ya tiene conflictos como tal, un proceso que va en curso contra la compañía de seguros, la EPS, para nosotros. Se demuestran menospreciativos hacia los terapeutas, otros doctores hablan mal de médicos previos, te hablan mal del terapeuta. Y esto está bastante bien documentado en las aseguradoras. Si el paciente, su condición de incapacitado le genera el 50% de su sueldo habitual, para él es suficiente. Pero no es porque él con el 50% pueda vivir, sino porque es que él, a la vez que está incapacitado, tiene otro trabajo o tiene otra labor. Él recibe su ingreso y una fotocopiadora o lo que sea, vende minutos, yo creo que ya no vende minutos. Bueno, antecedentes de incapacidad previa o abuso de sustancias. Bien, ese más o menos tratando de concertar lo que son el sistema. ¿Cuáles son las características del acompañante? Entonces, hay más o menos 4. El reforzador que ya habíamos hablado, el que es menospreciativo, esto ocurre mucho, el clásico señor que acompaña a la señora y le dice ella es una exagerada, no haga caso, todo miente. Este otro es muy típico también, el que es instruido o enterado, ¿sí? Él hace gala de extensos conocimientos, hacen frases o mencionan como no será que habrá sido operado mal, el otro doctor, dígame doctor la verdad, usted no piensa que lo operaron mal o que lo debieron haber operado diferente. Y el metasimulador, que yo se lo aprendí esto al doctor Juan Francisco Gálvez, al psiquiatra, porque para mí era difícil de detectar esto. El prefijo meta en español significa algo sobre su mismo algo. En un ejemplo de esto es metaanálisis, que es analizar análisis. Otro ejemplo es el metahumor, los humoristas que se burlan de ellos mismos o de otros humoristas. Entonces, el metasimulador es un paciente, el doctor Juan Francisco le preguntaba mucho a los pacientes, ¿usted conoce a alguien que ya haya logrado pensionarse para que lo oriente, para que le sepa decir qué camino seguir? Y el paciente ahí se muestra, sí, mi primo, él ya fue pensionado, entonces uno ya sabe hacia dónde se va, ¿no? Inconsistencias, tendencias a la exageración. Este signo clínico que está reportado en la literatura, la panalgia, sí, que le duele hasta el pelo, ¿no? Síntomas llamativos como amnesia selectiva, cojeras exageradas, todos lo aprendemos a reconocer desde que los llamamos de la puerta del consultorio. Síntomas sutiles, empeora los lunes, empeora al final de la jornada. Esto también lo mencionan todo el tiempo. Doctor, yo era absolutamente sano, yo era muy saludable antes de entrar a esa compañía, antes de trabajar en ese trabajo. A mí me hicieron un examen de ingreso. La hiperprecisión, lo que los franceses llaman el maladie des petits papiers, que es que ellos saben perfectamente hora, día, altura, el peso, una hiperprecisión de detalles a la hora de mencionar el evento del trauma.
El uso de palabras malsonantes, como si yo tuviera desgarrado los órganos, como si me hubieran dado un lancetazo en la mitad de la espalda, y usan términos un poco extravagantes. Y lo que a mí antes me costaba mucho y me irritaba demasiado es que yo le preguntaba, ¿usted hace cuánto le duele? Y a ellos no les interesa hablar de síntomas, a ellos no les interesa hablar de enfermedades, ellos quieren hablar de acontecimientos, de relatos. Ah, que en la empresa es que esto, lo otro. Entonces yo antes insistía como en mi anamnesis y les decía, no, pero usted, no, a ellos no les interesa, ¿no? Entonces ya cuando empiezan así, no lo que dice mucho la doctora Erika, ellos no están interesados en mejorar, ¿no? Entonces esto, la SEC es un signo muy famoso ya, incluso para los que no son facultativos. Entonces hay otras variantes del LASEC, como es el NERI, el LASEC invertido, ¿sí? Que uno debe utilizar o ver. Y yo creo que lo más determinante en la radiculalgia es la distribución del dolor, ¿no? Aunque algunos pacientes también lo aprenden. Y la prueba de Hoover, el paciente refiere que tiene debilidad. Dice, doctor, yo tengo debilidad, en este ejemplo, en la pierna derecha. Entonces uno pone una mano debajo del talón. Mueva la pierna, pues él no la va a mover, ¿no? Porque él tiene debilidad. Entonces uno le dice, mueva la que tiene buena. Cuando él eleva la que está supuestamente buena, él inconscientemente va a hacer una fuerza hacia la mano del otro lado. Entonces uno ahí objetiviza la presencia de fuerza muscular, ¿no? El test de McBride, esto, como está en flexión la pierna, no genera elongación radicular. Esto puede ser doloroso en la patología de cadera, pero la mayoría de los pacientes van a errar diciendo que esta maniobra evoca el dolor radicular. La importancia de los grados de la SEC y lo importante que es diferenciar entre ciatialgia y cruralgia. Eso de pronto no voy a mencionar mucho, ¿no? Bien. Discrepancias. Y esto desde que yo lo percibo, lo trato de ver, sí que es diciente. Paciente tiene un collar, pero usted le retira el collar y hay bronceado debajo del collar. ¿Sí? No la marca que da uno el reloj en la mano. Los bastones, yo siempre les pido el bastón, lo miro por debajo, los cauchos casi nuevos, les pregunto, ¿cuánto lleva usted con el bastón? Yo llevo con el bastón 2 años y uno lo mira y el caucho está perfecto, no lo apoya, no lo gasta, las manos no tienen callosidades, las axilas con las muletas. Ellos los cargan, pero no los usan, ¿no? Y el paciente no tiene déficit motor, tiene una cervicalgia o una lumbalgia que él acusa que es tan extrema que lo obliga a ir a la silla de ruedas, ¿sí? Todo haciendo parte de lo que es este rol de enfermo. Contradicciones, entonces, yo veo esto allá en ILANS, copiar y pegar, no sé si es la palabra, pero se toman los diagnósticos anteriores y se van anexando. Entonces, cuando uno abre la historia del paciente, él tiene más de 12 diagnósticos, más de 13 diagnósticos, y es porque en una visita le duele el hombro, en la otra visita le duele la columna lumbar, a la visita de los 4 meses le duele la rodilla, y va siendo incongruentes en el seguimiento, ¿sí? Y las maniobras de Badel, o los signos de Badel, que es lo que escribimos ya al examen físico, tiene que ver con un resumen de todo lo anterior. Entonces, distracción, se hace hiperreacción, se le hace al paciente, por ejemplo, una maniobra como hacerle una compresión cefálica, como el signo de Spurling, y eso le genera una radiculalgia en el miembro inferior. ¿Sí? Eso son las maniobras que se buscan. Y dentro de las ayudas paraclínicas, las personas que hacen electrofisiología han tratado de objetivizar esto. Hacen la electromiografía de los paraespinales, le piden al paciente que haga una flexión y una extensión, y en el dolor, pues debe haber una disminución de la amplitud. Pero el paciente que está simulando, pues para usted hacer esto lento y todo lo que implica hacerlo despacio, pues la musculatura va a estar bien, entonces no hay alteraciones en la amplitud y a la relajación. Y lo más típico es esto, vemos una resonancia con discos en firman 2, firman 3, es lo clásico que vamos viendo, el 5-1 que firman 4, el más progresado, pero todos vemos que no hay compresión y no hay una
clara causa de una fuente de dolor. Sin embargo, lo más diciente de la clínica, le duele el hombro, son dolores saltatorios de mala distribución. Este es un trabajo que está publicado en la revista española, que trataron de identificar cuáles eran los oficios que más mostraban esto. Entonces, como mensajes finales, el uso del término edad, tener una buena comprensión y más un consenso, más que si aquí lo llaman amarillo, aquí lo llaman azul, que la gente hable la misma lengua en el servicio, sepa que si se habla de banderas azules o banderas amarillas, de qué estamos hablando. Las inconsistencias tienen que ver con exageración a la anamnesis, las incongruencias al examen físico, las discrepancias a la evaluación de las ortesis y las contradicciones los va a identificar uno mejor en los seguimientos. Las ayudas para clínicas, la mejor conclusión, o como yo, es que son no definitorias. Usted no lo ayudan a entender qué es lo que está pasando con el paciente. Eso ahí. ¿Damos la otra o no, profe? Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo creo que seguimos con la otra y hacemos los comentarios al final. Listo. Y la otra es un trabajo que tiene que ver mucho con... Todo empieza en la etapa de residente, que hacíamos unas revisiones con los estudiantes y se fue dando que hacíamos la revisión de lumbalgia. Y yo no sé si en la rutina o en lo que fuera, yo siempre hacía el abordaje de lumbalgia. Aprendí del doctor Luque en los primeros años de residencia muchas de las cosas que vamos a mencionar acá, y estos trabajos que están publicados en la revista colombiana de neurocirugía, los dos, yo aclaro que esto no es producto ni mío ni de las personas que estamos en el trabajo, sino que yo creo que tiene que ver con ese constante proceso académico que aquí se da en el hospital, ¿no? El por qué. Cada que revisábamos lumbalgia aquí, eso era de cada 2 semanas, traían estos trabajos, era muy común, el del New England Journal, y bueno. Y en esos trabajos, cada que yo trataba de leer lumbalgia o miraba lumbalgia, todo un desorden, ¿no? No había como una forma parametrizada de abordar el dolor lumbar. Y lo que me parecía a mí peor es que habían unas listas de mercado infinitas, interminables, y estas listas fueron las que a mí me motivaron definitivamente para no ser internista. Yo dije, no, yo no voy a tolerar esto, no, es que no tiene sentido. Entonces, todo no, pero muchas cosas de las que nosotros enfrentamos o abordamos son prácticas, ¿no? Tienen como un sentido. Y hicimos esta revisión sistemática de la literatura, donde nosotros nos propusimos buscar si existía un método simple, una herramienta diagnóstica práctica para abordar el dolor lumbar. Este trabajo está publicado en la revista, como les mencioné. Nosotros hicimos una revisión de 5.571 trabajos, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar cómo hicimos el proceso en PubMed, en el Sevier, en Cochrane y en la Biblioteca Virtual en Salud. Y los resultados que nosotros encontramos es que el 73.87% de la literatura que nosotros encontramos, no porque nosotros digamos que es de mala calidad, sino basados en la herramienta del CASP, es de mala calidad. Usted tiene que responder 10 preguntas. El trabajo tiene coherencia interna. El 73% eran de mala calidad. Tenían más de 7 respuestas negativas. Y el restante era muy específica. Era una literatura de los reumatólogos, con trabajos muy bien hechos, pero que van encaminados a identificar sacroileitis y enfermedad autoinmune. Pero la lumbalgia como tal, nosotros no pudimos encontrar en esta revisión ningún método que fuera simple, aplicable y directo. Estos son los antecedentes. ¿Por qué empezar a hacer este trabajo? Y los otros que me estimularon fueron algunos de los estudiantes que decía, pero ¿por qué no dejar eso consignado o escrito? Acá está el método de trabajo, cómo lo fuimos descartando por título, por abstract, los que se les hizo la aplicación de la herramienta del CASP y la herramienta Prisma, que es lo que sugiere Cochrane para revisar un trabajo o la calidad de un trabajo. Los dos hallazgos fueron que la información es insuficiente y el segundo hallazgo fue lo que ya les comenté, va muy encaminado a causas muy específicas o identificación de banderas rojas. Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos sobre los cuales nosotros basamos esta propuesta? Entonces, definir que unidad funcional vertebral, la unidad funcional de la columna, son 2 vértebras y un disco.
¿sí? Esto lo empezamos definiendo así, que el raquis está compuesto por tres componentes. Está la unidad funcional como tal que ya hablamos, todos los ligamentos y tendones que se originan o se insertan sobre la unidad funcional y las estructuras neurales que están en íntima relación con la unidad funcional. Bien, diferenciamos tres tipos de dolor: dolor local, referido e irradiado. Local lo definimos como aquel dolor que se manifiesta adyacente al proceso patológico. El dolor referido es aquel que se manifiesta de forma distante al proceso patológico. El ejemplo clásico es la patología de cadera que irradia la rodilla, o la apendicitis que irradia el epigastrio, que inicia en el epigastrio, y el dolor irradiado es aquel que sigue estrictamente el trayecto de un dermatoma. ¿Sí? Y el método que lo propusimos, lo escribimos para el capítulo, la primera parte de donde quedó consignado como tal, es el capítulo del libro del servicio, que se está haciendo con el doctor Luque. Y siempre esta frase que alguna vez me dijo el doctor Luis Carlos Cadavid en Villa de Leyva, como preguntándole toda su vida con respecto a la esterotaxia y varias anécdotas que él me contaba de cómo le fue de mal. Y hoy por hoy, pues la esterotaxia es como algo muy prestigioso, ¿no? Pero él me comentaba cuando recién llegó, me dijo esta frase, me dijo: cuando se habla de innovación médica hoy, todo es mentira. En 10 años pudiera ser que eso que se habla es cierto. Y en 25 años eso ya es cierto, pero es un concepto extremadamente viejo. Y él me decía que él resumía así todo lo que había pasado para él. Este es el método. El método nosotros lo llamamos el método 3 Plus y se trata de 3 preguntas y cada pregunta tiene 3 respuestas con 3 variables. Entonces la primera pregunta es: ¿el dolor realmente se encuentra en la región lumbar? Parece inaudito, y esto se los voy a mostrar en el trabajo, que muchos doctores, los que nosotros tomamos fueron médicos generales y estudiantes, no sabían delimitar por anatomía de superficie bien la región lumbar. Todos tenían una definición un poco arbitraria. Entonces, la respuesta es borde superior de los bordes subcostales, la proyección de las líneas axilares posteriores y las líneas infraglúteas. El dolor se encuentra ahí, estamos hablando de lumbalgia. Veíamos errores diagnósticos con fracturas costales, neumonías basales, neuritis herpéticas del tórax, que ya empezaban a generar confusión sobre lo que es lumbalgia, y esto va acercando el diagnóstico. El origen del dolor, ¿es intravertebral o es extravertebral? Y esta pregunta va enfocada a descartar patología del retroperitoneo, que tanto se confunde con el dolor lumbar. Los grandes vasos, el ureter, la vesícula, el páncreas, las estructuras que están en el retroperitoneo. Entonces, hay una herramienta de 3 que suman y 3 que restan. El dolor limita los arcos de movilidad, suma 1. El dolor empeora la palpación vertebral o paravertebral, suma otro. Y el dolor es local o referido, o irradiado a las extremidades inferiores. Pero los que restan son más importantes. El dolor es referido desde o hacia el abdomen, eso resta 2. Es referido desde o hacia el abdomen. Hay ausencia o asimetría en los pulsos pedios, eso resta 2. Y lo concomitan síntomas, sean urinarios o síntomas geniturinarios, resta 2. Y para uno continuar hacia 3, porque el método es excluyente en su progresión, si no es en la región lumbar, pues ya no continúa. Aquí, si es extravertebral o el origen es probablemente retroperitoneal, tiene que tener al menos 2 positivos o más. Con uno solo que reste, ya usted debe tratar de identificar o hacer énfasis en patología presente en el retroperitoneo. Y la tercera pregunta, si el dolor es de características axiales o radiculares. Bien, entonces para eso va a ser muy importante los patrones de distribución dermatomérica. ¿Por qué nosotros decidimos colocar solo 4, 5 y 1? Porque como ya bien sabemos, pues ahí está más del 95% de la radiculares. Y la cruralgia hace parte de otro enfoque diagnóstico: los miotomas de 4, 5 y 1 y los reflejos que están presentes. Y 3 ternas de banderas rojas, que esto sí se sustrajo ya de la literatura como tal. Bien. Este es el trabajo, está publicado también, salió ahora en la penúltima publicación de la revista. Y en este trabajo lo que hicimos fue tomar una población de 12 personas, 6 estudiantes de medicina, 6 médicos generales,
Dentro de los criterios de exclusión estaba que ninguno fuera del hospital militar o ninguno hubiera pasado por el servicio, que ninguno hubiese escuchado esto. Hablamos del método clásico como aquel en el cual hay revisión de textos, guías, artículos, clases magistrales, con un neurocirujano ajeno al trabajo, que fue el doctor Sergio Díaz. Yo le quiero hacer su reconocimiento. Él trató de explicar el método a todos los participantes, ajeno al trabajo, y encontramos que la asertividad diagnóstica fue de 0.58 para el método 3 Plus, perdón, para el método clásico, y fue 2.75 para el método 3 Plus. Aplicamos el test de Shapiro-Wilk y en el test de Shapiro-Wilk nos arrojó una P de 0.01, una P significativa para esto, para concluir que parece ser, o sea, dentro de lo que nosotros, que abordar la lumbalgia desde el punto del método 3 Plus es va a generar mayor asertividad que hacerlo bajo el método clásico. Acá está la valoración del trabajo, la diferenciación de las tomas y la elaboración del Shapiro-Wilk. Eso es todo lo que yo les quería compartir hoy. Pues Andrés, darle las gracias porque definitivamente es bastante innovador. Es algo que este método del 3 Plus es algo que es muy didáctico y que va a ser de una aplicación enorme. Pues a veces alabo su modestia porque usted dice que innovar, pero más que innovar pienso yo que es generar una conciencia, porque lamentablemente nuestras patologías básicas no las manejamos del todo tan bien. Y con respecto a la primera parte, pues yo creo que si en el auditorio están algunos de nuestros colegas que participan de las juntas, es lo más complejo. Cuando yo empecé a estudiar medicina, empecé a estudiar como todo lo que era el diagnóstico y jamás tenía ese capítulo de los pacientes que son simuladores, que en la patología de columna pues sí que tienen cabida y sí que es difícil poder identificar esas banderas. Lamentablemente hoy en día, si usted hace una junta, el paciente se hace una contrajunta con otros colegas que están a favor de sus intereses personales. Y como decía un profesor de aquí de columna, el doctor Mata, y mucho más si usted llega a una afamada institución donde llega como particular, pues indudablemente todos estos signos le cobran más relevancia. Yo no sé si dentro del auditorio alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, pues aprovechando que está el doctor Vargas aquí en el auditorio, me gustaría invitarlo para que nos cuente sus impresiones con respecto al trabajo. Sí, si quiere. No, pues, yo quiero felicitar al doctor González. En realidad, qué manera de expresar lo que vivimos cada día. Todos que nos toca, a pesar de que cada uno de nosotros tiene unas preferencias, en realidad todos los neurocirujanos, o la mayoría, vemos mucha columna, muchos pacientes de columna y nos vemos enfrentados a todo lo que usted comentó, tanto en la primera parte, que me pareció muy didáctico para detectar con mucha más precisión ese paciente simulador, que por lo menos donde vivimos, que es en Bucaramanga, tenemos acceso a los pacientes de diferentes empresas que tienen muchas posibilidades de ganancias y se inventan nombres. Y bueno, aquí sería muy chistoso y cómo la gente describe que se me está arrancando la pierna, que es como todo eso que usted nombra, y que uno en realidad lo desespera, lo hace perder el tiempo, esa gente llena de incapacidades y que uno no sabe para dónde dirigir. 300 días de incapacidades y que hubo, pues que no me da la incapacidad, que la EPS no me ayuda, que la ARL, que uno sabe que nunca se va a ganar una pensión de ese paciente, no tiene nada, pero ahí sigue ese paciente. Y en realidad el paso como de destetarse uno de esa persona y ha visitado a mucha gente es una de las cosas más difíciles. Y la otra parte de enfocar el estudio con su propuesta de 3 Plus, más que magnífico la manera de poder enfocar eso. Así que felicitaciones por haber condensado de esa manera este enfoque. Lo felicito. Bueno, gracias, doctor Vargas. Quisiera ver si
No, es que no tengo la audiencia aquí donde lo tengo para mirar si tengo unas personas en el auditorio. Lo tengo cerrado acá. ¿Dónde está? Ah, es que no, es que Andrés lo tiene. Sí. ¿Quiénes están los profesores conocidos? No sé si de pronto está el doctor. Está el doctor Hernández. Démosle la palabra a él. Doctor Juan José, buenos días. Bienvenido. ¿Tiene algún comentario? Doctor Alandete, buenos días. No tiene que activar. ¿Ya lo activó él? No. No le estamos escuchando, es que creo que tiene su micrófono Ya. inactivo, ya. Ahora. Sí, señor, bienvenido, Ahora. doctor Alandete, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues, de verdad felicito al doctor expositor. Hizo un resumen muy preciso de lo que nos toca vivir con mucha frecuencia con este tipo de paciente que se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Aprovecho de verdad para felicitarlos a todos ustedes y especialmente a Juan Carlos por seguir en esta dinámica. Felicitaciones de nuevo y que tengamos un año, que Dios nos favorezca a todos. Buen día de nuevo. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna recomendación, algún comentario, no sé si está el doctor Sebastián Toro. Es que no lo veo acá. ¿Está viniendo? Ah, ok. Bueno, sin más, darle las gracias por su asistencia, invitarlos en 8 días, vamos a continuar, tenemos un invitado especial, el doctor Luis Gustavo, profesor de cirugía de columna de la Universidad de Brasil, y un tema muy interesante con la listesis L5S1 de alto impacto. Les haré llegar nuevamente la programación a su debido tiempo y pues también atentos a sus sugerencias y comentarios para el beneficio de esta tertulia. Muy buenos días y que estén muy bien.